Bueno, chicos, buenas tardes. Nuevamente estamos juntos para tratar de abordar un nuevo tema. Ahora vamos a abordar un tema que se llama polución electromagnética. Ya de principio el nombre es raro y ustedes estarán pensando qué queremos decir con eso. Bien, en principio quiero comentarles que van a ser en breve, porque son alumnos de tercer año, así que en breve van a llegar a ser técnicos superiores en operación técnica, ya sea de radio o de televisión. Y aquel que tenga la suerte de poder trabajar en temas de radio y televisión, eh, puede tener la oportunidad, seguramente, de tener que trabajar junto a equipos de radiofrecuencia. Cuando digo equipos de radiofrecuencia, digo transmisores. Indistintamente que sean de radio o de televisión. De ahí que este tema en particular tenga suma importancia. Porque acá, cuando hablamos de polución electromagnética, hablamos de salud. Y yo entiendo que cada vez los estoy confundiendo más. Pero ya se van a dar cuenta. Hace muchos años, ya, les diría desde el comienzo de la telefonía celular, que se empezó a plantear el problema de qué pasa cuando uno está cercano a ondas que son ondas electromagnéticas, a la propagación de esas ondas electromagnéticas, a estar cerca de ellas. ¿Y por qué se entró a plantear ese problema? Bueno, justamente porque el uso o el comenzar a usar la telefonía celular implicaba que uno iba a estar cerca de equipos de comunicaciones. Los primeros celulares, si quieren de alguna manera llamarlos, que se conocieron acá en la Argentina, que algunos los habrán visto, algunos los habrán tenido en mano posiblemente, eran unas valijitas importantes que pesaban entre 2 y 3 kilos, que tenían una antenita negra, era una valija negra, y tenía un teléfono de esos chatos, con el cordón que entraba en la valijita, el cordón eléctrico que entraba en la valijita. Esos eran los primeros celulares que se conocieron y que en esa época eran un elemento caro de adquirir, o sea, quienes los tenían. Y los grandes empresarios, los funcionarios del gobierno, se llevaban con una correa al hombro, con una valijita, porque les vuelvo a indicar, se pesaban entre 2 y 3 kilos más o menos, ¿no? O sea, un elemento pesado, voluminoso, pero claro, totalmente novedoso. Entonces, cuando uno hablaba por teléfono, había una comunicación entre el celular y las celdas de celulares, o sea, las bases que tomaban esa señal, pero por sobre todas las cosas, el celular que estaba en poder de uno, estaba cercano a uno. Había ondas electromagnéticas ahí y uno estaba cercano a esos aparatos. Después vino otro tipo de celulares que ya, bueno, ya habíamos modificado bastante, habían pasado varios años, que lo llamaron ladrillo. ¿Por qué? Porque era un medio ladrillo prácticamente con una antena. No solían ser blancos, ya no tenía un aparato telefónico para levantar y hablar, sino que ya era más parecido a lo que hoy conocemos como celular, pero eran muy grandes, eran celulares que
por eso se lo llamaba ladrillo, porque tenían un aspecto rectangular, similar a un medio ladrillo. Entonces ya incluso ese celular ya que irradiaba, esa antena que irradiaba ondas electromagnéticas, ya no estaba en la cercanía de la persona que lo usaba, sino que ya estaba próximo a la cabeza directamente, o sea, ya estaba prácticamente pegado a la persona. Y a partir de ahí, sucesivamente, todos los teléfonos eh, fueron reduciendo su tamaño, pero digamos que todos tenían el mismo principio de funcionamiento, si la cercanía del teléfono a la persona. Motivo por el cual las empresas de telefonía, en esa época Nokia, Ericsson, Samsung y otras empresas, empezaron a plantearse qué problema podría tener el uso prolongado de esas señales de radiofrecuencia en los seres humanos, la radiación en los seres vivos, porque de alguna manera había una radiación de señales, valga la redundancia, señales radioeléctricas, en la cercanía de seres vivos, seres humanos. Y entonces empezaron a poner montones de dinero, esas empresas, para que se empezaran a hacer los estudios. Estudios que llevaron 5 o 10 años, estudios que se empezaron a conocer lentamente, se empezaban a tener idea de algunos temas en particular, de algunos datos que se iban conociendo, pero que como todo estudio en la medicina lleva muchos años para poder llegar a conclusiones realmente fehacientes, conclusiones contundentes. Y si no, fíjense en este momento en que vivimos del coronavirus, un virus que no se conoce y que para poder obtener una vacuna estamos prácticamente dependiendo de un año de elaboración y vamos a tener una vacuna que supuestamente va a ser buena, segura, pero eso no indica que dentro de 2 años más, después que ya incluso nos quede un recuerdo del coronavirus, pero que debamos vacunarnos como algo más, como una vacuna más de las que nos tenemos que dar, ya sea como la de la gripe y demás, aparezcan efectos secundarios o los estudios posteriores determinen que por ahí hay algún efecto secundario y entonces se modifique y se corrija y se perfeccione. Evidentemente, si bien nosotros en un año podríamos llegar, es decir, el mundo en un año podría llegar a tener una vacuna relativamente segura, por lo que dicen, eso no implica que lo normal sería eso, sino que lo normal es que estos estudios llevan años, puede llevar 3, 4, 5, 10 años. Y esto no era otra cosa que eso, es decir, un estudio de qué es lo que pasaba en una persona, en un ser vivo, cuando estaba inmerso en un campo electromagnético. No es más ni menos que eso. Entonces empezaron a aparecer los primeros estudios, 3, 4 años después, donde decía que las radiaciones producidas por los celulares debía hacerse con sumo cuidado, que en realidad no había demostrado en los estudios analizado peligro para la persona, pero que quedaban muchas dudas. ¿Por qué? Y porque, por un lado, eran los estudios que eran muy prematuros, muy verdes estaban esos estudios. Entonces, bueno, los científicos daban una idea de qué es lo que podía llegar a pasar. Pero por otro lado hay que pensar que todos esos estudios, que eran carísimos, de todo ese movimiento que se había generado para averiguar qué es lo que realmente podía llegar a pasar, implicaba
que eran dineros que ponían las propias empresas. Y bueno, eran propias empresas que fabricaban equipos celulares, o sea que tampoco que existía esa posibilidad de que se estuviese de alguna manera disfrazando una parte de ese estudio para evitar que, digamos, que nadie más compre un celular, porque en realidad se descubrió que las radiaciones tan próximas generan daño. Bueno, eh, la tecnología fue avanzando y todo fue modificándose. Los primeros celulares eran equipos que tenían en los móviles, en los celulares propiamente dicha, mayores potencias para poder comunicarse. ¿Por qué? Bueno, porque las celdas de celulares, es decir, cuando uno habla por celular hay una comunicación con un punto que generalmente son esas centrales que están en los edificios, que hoy es más común ver antenas de celulares en los edificios y demás. Pero en esas épocas, en las primeras épocas, todas esas celdas de celulares, donde llega la señal con la comunicación desde el celular y ahí se redirige a una línea de telefónica, de Entel en ese momento, que era la empresa de comunicaciones, o de Telecom. Eh, bueno, eran escasas esas celdas, no había. Hoy uno va en la ciudad mirando hacia arriba y ve en el centro un montón de edificios con antenas. Antes, por ahí en La Plata, no sé, por decir algo para que uno se sitúe en el problema, por ahí había 3 4 celdas y no mucho más. Entonces necesitaban mucha más potencia los equipos móviles para poder llegar hasta esos lugares. Hoy, incluso hay empresas que comparten las celdas de celulares, la parte radioeléctrica, quiero decir. Entonces, y está lleno por todos lados, uno ve edificios por todos lados con antenas de celulares, con mayores potencias desde el lado de las centrales, y entonces se necesita menos potencia en el celular, que permite, entre otras tantas cosas, tener un gasto inferior a la batería, pero por sobre todas las cosas también menor potencia del equipo para que haya menos radiación y también menos daño, porque se había empezado a determinar que el daño que producía estaba en función, primero, de la frecuencia. Cuanto más alta frecuencia, más peligroso se ponía. Y segundo, de la densidad, la cantidad de energía que había en un punto dado. Entonces, cuanto mayor potencia yo tenía, mayor densidad en ese punto del transmisor que estaba cercano al oído, porque un celular son tan chiquitos que uno los pega al oído. Entonces, mayor densidad había si había mayor potencia y mayor peligro había. Y otro factor que también es determinante en esto es el tiempo de exposición. No es que me va a hacer mal si hago hola, ay, ya me hizo mal. No, es decir, la cantidad de tiempo de exposición, y cuando digo la cantidad de tiempo me refiero a alguien que trabaja en una planta transmisora en forma permanente, 8 horas por día, y está pegado al transmisor, que suele pasar. Uno dice, bueno, pero ¿quién trabaja en una planta transmisora? Miren, si ustedes van, los que de televisión siempre digo que es más difícil porque está todo muy bien organizado y muy bien hecho. En las radios grandes también. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, las radios comunes, estas radios chiquitas de barrio, ahora están un poco mejor, pero hubo una época que los transmisores estaban junto con la consola, había una estantería y arriba estaba el transmisor, lo cual el operador estaba ahí con la consola y estaba a 1 metro del transmisor. Y eran transmisores que por ahí tenían 100 vatios en esa época, o por ahí tenían 500 en esa época. Incluso hoy hay de 1000 y a veces los tienen, bueno, no los tienen colgados, los tienen ahí abajo, pero está ahí a 2, 3 metros de la persona. En una época como los lugares donde se utilizaban para hacer el estudio, ocupaba mucho lugar, entonces el transmisor lo ponían en el baño, ¿eh? Lo colgaban en una estantería o lo ponían arriba del inodoro. Así. Yo he visto de todo.
Incluso siempre digo, lo digo como ejemplo, para que uno empiece a darse cuenta de lo que significa. En estas radios tan comunes, tan de barrio, con poca inversión, yo he visto transmisores en la pieza donde el matrimonio dueño de esa radio dormía, que incluso yo le preguntaba, ¿no te molesta aunque sea el ventilador? No, ya estamos acostumbrados, pero quiero decir, la falta de conocimiento del riesgo que uno corre, imagínense un transmisor de 300 vatios puesto arriba del ropero, como lo tenía esta gente, y ellos utilizando la pieza, qué sé yo, entre 6 y 8 horas que uno duerme, todos los días. Lo cual, ahí hay una exposición permanente que en el tiempo termina generando problemas. ¿Y cuáles fueron los problemas que se empezaron a determinar de acuerdo a estos estudios? Bueno, los estudios empezaron a determinar que la radiación electromagnética produce en los seres vivos un calentamiento de las vísceras del cuerpo. Siempre en cuerpos vivos, en elementos que tienen agua, energía, es decir, son cuerpos vivos. Y este calentamiento que producía en formas permanentes generaba enfermedades como el cáncer. O sea, fundamentalmente el cáncer en distintas modalidades. Algunos podían tener no sé, un cáncer de próstata, otros podían tener un cáncer de mama, otro un cáncer, una leucemia, en los distintos niveles de cáncer. Pero necesitaba tener exposición permanente, necesitaba, cuanto más alta la frecuencia, mayor riesgo existía, y tenía que tener cierta densidad electromagnética en el lugar donde esa persona se movía o estaba. Si yo tengo un transmisor a 100 metros de distancia, un transmisor, no sé, por decir algo, de 100 vatios, bueno, la densidad electromagnética que va a llegar a mí, que estoy a 100 metros de distancia, es nada, es ínfima, y los estudios hasta el día de hoy no han demostrado, o sea, surgieron las normas IRAM y las ISO respecto de cuáles eran los niveles seguros para poder, si todos esos estudios llevaron a hacer pruebas y empezar a determinar qué niveles de densidad electromagnética era necesario para considerarlo riesgoso o para considerarlo seguro. ¿Por qué uno trata este tema? Bueno, porque como decíamos al principio, el hecho de que ustedes sean personas que van a trabajar y que puedan estar expuestas a esa radiación, si ustedes no conocen del tema, si ustedes no entienden, tienen ignorancia sobre este tema, bueno, evidentemente que algún día pueden llegar a tener algún tipo de problema. Pero creo que es importante que ustedes tengan conocimiento sobre este tema en particular, por lo que significa y para que en el caso de tener que determinar qué hago, darle una solución, o si la única posibilidad que tengo es ir a trabajar en una radio donde tengo el transmisor al lado, decidir si me quiero enfermar o no me quiero enfermar. Y depende mucho, vuelvo a insistir, de que sean equipos grandes o equipos chiquitos. Un equipo chiquito que esté cerca generalmente no va a producir inconvenientes. Pero cuando son de potencias elevadas, sí. Hay edificios que que utilizan, los dueños hacen convenios con el consorcio del edificio para poner las torres y poner los equipos en la azotea, en algún lugar donde esté cubierto, en la sala de máquinas del ascensor y demás, que es generalmente en la zona de la terraza. Y de esa manera ya cuentan con una altura que les da la torre que ellos ponen, que generalmente son 18 metros, 24 metros, depende del espacio que tengan, pero por sobre todas las cosas también de la altura del edificio, que le tienen que sumar esa altura. Entonces, al tener tanta altura, tienen la posibilidad de tener buena llegada a todos lados. De acuerdo a lo que estudiamos al principio, acuérdense que es visual, en el caso de las FM,
y la televisión también, entonces cuanto más altura tengo, más veo a cualquier lado y por consiguiente entonces es beneficioso tener altura. Y el transmisor va ahí y después se une con vamos a ver si llegamos, se une con, a tratar este tema, se une con el estudio a través de un enlace. Bueno, esta situación hace de que el último piso, que la única separación que tiene, digamos, con la terraza sería la losa final, esté pegada a esos tipos de equipamientos. Y en algunos edificios no solo hay un equipo, hay dos o tres equipos, porque hay dos o tres radios, lo cual generalmente hoy los equipos son de 1000 vatios. Quiere decir que hay 2000, 3000 vatios en una azotea, a diferencia de una losa que va a ayudar a disminuir ese nivel de radiofrecuencia porque tiene hierros y el hierro está conectado a tierra, pero que parte de esa señal va a salir y va a llegar al piso al piso que está abajo justamente de esa terraza. Y si me dijeran si yo viviría ahí, y la verdad que muchas ganas no me da. No, pero quédate tranquilo porque hemos medido y está dentro de las normas. Y yo no sé. Es decir, tengo que tomar una determinación. Si yo no sé, como suele pasar, la gente vive tranquila y feliz. Posiblemente algún día se mueran de cáncer y se enteren y bueno, pero si yo tengo ese conocimiento, puedo evitar tener ese problema. Acuérdense cuando, ahora ya no se ve tanto, cuando había problemas que salían en la televisión, de barrios, que había gente que se enfermaba también de cáncer y no sabían qué era hasta que determinaron que había transformadores de lo que es EDELAP o Edesur o donde sea, que tenían el aceite para refrigerar esos transformadores, que era un aceite de PCB. Y se había determinado que ese PCB, ese aceite PCB, era cancerígeno y que mientras estuviera dentro del transformador no pasaba nada. Pero el problema es que siempre, con el tiempo, había pérdidas, pequeñas pérdidas, que generaban contagios, es decir, enfermedades, y la enfermedad era porque era un elemento totalmente cancerígeno. Y que con el tiempo se empezaron a cambiar y se obligó a todas las eléctricas, a todas las compañías eléctricas, a cambiar ese aceite por otro aceite que no sea de PCB. Y que siempre alguno quedaba porque algunos no lo cambiaron y entonces había denuncias y demás. Bueno, es un caso, diríamos, de un agente contaminante, como es el aceite, que se ve. Acá estamos hablando de un enemigo que no se ve, que es la radiofrecuencia. Por eso es bueno que ustedes conozcan, porque van a trabajar, porque el elemento de trabajo de ustedes son también los equipos de radio. Entonces necesitan saberlo. Otro ejemplo claro fue, referido siempre a otro tema, fue, por ejemplo, que en el año 50, por ahí, en Estados Unidos, había una empresa que fabricaba pinturas, y entre ellas pinturas fosforescentes, y una empresa grande de esa época, con la época industrial. Y empezaron a tener casos de enfermedades de cáncer de distinto tipo también. Y bueno, el sector de medicina de la empresa entró a hacer algunos estudios a ver qué estaba pasando. Y llegaron a determinar que las sustancias, las pinturas que tenían fosforescencia, emitían radiaciones que eran nocivas para la salud. Es decir, eran radiactivas. Y todas las pinturas fosforescentes tienen sustancias radiactivas. Acuérdense que en algún momento hasta los relojitos, los relojes venían con los numeritos fosforescentes para poder ver la hora a la noche, a la oscuridad. El nivel de fosforescencia era tan bajo que la radiación es nula, se entendía que no había daño. Pero imagínense en estas empresas que hacían pinturas, donde manejaban litros y litros de pintura de gente que estaba en contacto directo con esa pintura. Bueno, se enfermaban de cáncer, aparecían con síntomas
no sé, me duele la cabeza, está descompuesto, si les daban, bueno, no, si está descompuesto es tal cosa, bueno, tiene cefaleas, tiene dolor de cabeza, tiene migraña, qué sé yo. Nunca pensaron que esto podía ser, hasta que se dieron cuenta que el nivel de empleados era tanto con ese tipo de problemas, dijeron, no, acá hay algo más. Y se llegó a determinar eso. En esto pasa lo mismo. De hecho, en un momento dado, cuando estos temas tan raros y difíciles de entender, por no ver, se empezaron a conocer, eh, acá en la Municipalidad de La Plata, por ejemplo, capaz que recuerdan o han escuchado que se entraban a prohibir que puedas poner, que los consorcios acepten celdas de telefonía. Se empezó a limitar esa cuestión y algunas la querían sacar incluso, porque claro, el consorcio hace un contrato con la empresa de telefonía y recibe un montón de dinero por año. Por eso es que lo hace, no es que de puro buenos que son. Bueno, muchos anulaban los contratos para que retiren todo eso porque entendían que era algo riesgoso, como todo lo que pasa cuando alguien conoce de un tema a medias y entonces por las dudas saquemos. Y la municipalidad llegó creo que hasta realizar, el Consejo Deliberante me parece que hizo una resolución que era hasta increíble, en el cual había que poner barandas de protección en un radio de 6 metros de la torre, porque fundamentalmente la torre es donde están las antenas y ahí irradian, sería la máxima irradiación. Los equipos también irradian. Eh, lo que pasa es que decir un cerco de protección de 6 metros, una reja de protección a las 6 metros de radio, ustedes imagínense en un edificio, hay edificios que por ahí tienen 3 metros por 15, entonces, no sé, en este sentido, en el sentido de 3 metros, quedaría en voladizo la reja. Es decir, una cosa ridícula, empezaron a hacer cuestiones que evidentemente resolvieron cosas en el apuro, en la necesidad, en la presión social que genera, no, esto es un problema, y entonces cualquier cosa les venía bien. Los equipos irradian, es decir, en equipos chicos no, pero cuando ustedes abren un equipo generalmente importado, valvular, de 1000 vatios o más, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlos, que son gabinetes grandes, eh, cuando ustedes sacan los tornillos de una tapa, el equipo se apaga. Tiene micro switch en las tapas para que corte la energía y se apague el equipo. ¿Por qué? Y por protección. A ver, por protección respecto de esto que estamos hablando, también porque los equipos valvulares manejan tensiones altas, manejan tensiones que pueden estar en los 14, 15 mil, 20 mil voltios, que matar normalmente no matan, pero la sensación desagradable se los puedo asegurar que le dura toda la vida y son riesgosas. Es un peligro que uno pueda meter la mano. Y muchas veces pasa que, no sé, le saqué la tapa porque calentaba, entonces para que esté más refrigerado le pongo un ventilador y viene uno y dice, uy, mira qué es esto, y toca y bueno. Pero por sobre todas las cosas, la inconsciencia ha hecho de que algunos, sí, le sacaban la tapa, como se apagaba, entonces ¿qué hacían? Puenteaban el micro switch, ¿para qué? Para que el interruptor ese que al sacar la tapa cortaba la alimentación, no funcionara. ¿Y por qué ahí? Porque como hace mucho calor, lo tengo metido en, porque esos equipos, yo he visto equipos de radio puestos en el patio, al pie de la torre, ¿no? En una casetita que apenas entraba el equipo y claro, en verano hacía 50 grados dentro del gabinete, porque hacía 30 y pico afuera, a pleno sol, y el equipo no está preparado para funcionar en esas condiciones. Entonces, bueno, le sacan las tapas, le ponen un ventilador, es decir, siempre buscan la vuelta para que se modifiquen situaciones que son de riesgo. Y esas son las cosas que ustedes deben conocer. Ustedes como técnicos deben tener conocimiento de esas cuestiones. Entonces, de esto van a encontrar muchísimo. Les pediría que busquen en internet y miren algunos apuntes. Fundamentalmente, vuelvo a insistir, ahora hay normas claras, normas IRAN, ISO, claras, que indican situaciones, es decir,
situaciones de seguridad. A partir de tales niveles se considera seguro, no riesgoso. Está bien, son estudios. Yo no me trataría de arriesgar ni a eso, pero bueno, una cuestión particular. A mí me ha pasado de tener que ajustar una antena en lugar de ajuste, ¿no? De un equipo de 100 vatios nada más. Y uno cuando lo ajusta, prende el equipo, verifica un instrumento, apaga el equipo, sale afuera, donde está la antena, corrige la antena, vuelve otra vez, prende, mejoró, empeoró, entonces, y va ajustando esa antena. Y me pasó una vez que no apagué el equipo y fui. Y la sensación que uno tiene es de esos días de verano que sopla ese viento caluroso. Bueno, sentí eso. No pasa nada. Es decir, uno no es que, uy, con eso ya me voy a morir de cáncer. No, no, no. Necesita, como dijimos anteriormente, exposición, tiempo de exposición. Entonces, bueno, eso es lo importante, saberlo, conocerlo. Ustedes como técnicos deben conocer para preservar y para cuidarse ustedes también. Bueno, eh, miren algunos informes y en todo caso después hablamos algunas cosas más, pero el tema este era importante que ustedes lo conocieran. Si me acuerdo de algo más que tenga que decirles, se los diré en alguna próxima. Gracias chicos, hasta luego.